Hola, bienvenidos a Predica Fiel, el podcast, un espacio donde estamos firmemente convencidos de que la salud de la iglesia depende de la exposición fiel de la palabra de Dios. Mi nombre es Josué Lara y esta es la tercera y última parte de la conversación con Nicolás Osorio, donde hablaremos sobre la importancia de entender el argumento del autor para la audiencia original. Qué bueno que estás con nosotros y esperamos que esto sea de bendición para tu vida. Bien, retomando un poquito la conversación, Nicolás, gracias por seguir con nosotros desde Bogotá, Colombia. ¿Está haciendo frío allá ahorita? No, al contrario, está haciendo calor. Somos sur. Entonces aquí... Josué, pero pues, ¿qué pasa con tu geografía, Josué? Pues no, yo... Hemisferio norte, yo soy pastor, sur. no. Ahora, Colombia nunca cambia de clima drásticamente, pero en este momento está más caliente que lo normal. Pero bueno, acá en Monterrey estamos... caliente, estamos hablando de 20 grados. Para Bogotá eso es caliente. Nicolás, no me hablas de eso. No, acá estamos ahorita frío, con un dígito nada más. ¿Allá en Miami cómo está? En 20 grados, mucho frío. Eso sí, un poquito. Eso no es nada. Para nosotros es mucho frío. A ver si un día a Nicolás le toca venir a un taller acá en Monterrey y sería buenísimo. Para que veas lo que es el calor o el frío, dependiendo de cuándo lo hagamos. Yes. En la última conversación hablamos profundo, creo que fue muy profundo y esperamos ser de ayuda para nuestros hermanos que han ido a algún taller de predicación o que están en algún entrenamiento con nosotros. Y hablamos mucho acerca del énfasis, cómo el énfasis se descubre a través de la estructura del texto, cómo nos ayuda, cómo resuelve muchas cosas y nos ayuda a ser fieles a la palabra. Pero como lo repitió Alexis varias veces, estamos hablando solamente de la pregunta 1 de una hoja de trabajo que utilizamos para poder hacer un trabajo preliminar del texto. Y esta hoja de trabajo, decimos en los entrenamientos que nuestra esperanza es que sueñen con ella, ya sea que a veces sean pesadillas, pero después que tengan dulces sueños. Pero la idea es que podamos utilizarla para ir estructurando nuestras convicciones y acercarnos a Él. Y en esta hoja de trabajo hay una pregunta, que es la pregunta número 3, que nos pregunta cuál es el argumento del autor para la audiencia original. Pensando en que estamos en este recorrido, que del texto no queremos ir rápidamente a nosotros, queremos resistir toda la tentación de querer rápidamente predicarlo o ver cómo lo voy a enseñar a la iglesia. Queremos primero ir a cómo el texto significó algo para la audiencia original, porque como lo dijo, creo que fue el hermano Sugel, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Queremos saber primero cómo tuvo un significado para la audiencia original. Sin embargo, yo estoy seguro que también ustedes se han dado cuenta que hay como una confusión a veces entre qué es el énfasis y qué es el argumento, ¿no? O sea, y podríamos ayudar también a nuestra audiencia a tener una buena conversación sobre ese tema que permita que tengan progreso ahí en sus hojas de trabajo. Y si tú no sabes lo que es una hoja de trabajo y nunca has escuchado este tema, estoy seguro que el tema del argumento te va a ayudar, pero si no, te invitamos a buscar algún taller de predicación cerca de ti, a buscar algún entrenamiento de mentoría, visita nuestras páginas en predicafiel.org y también tenemos entrenamientos en muchas partes de América Latina a través de simeontrust.org. También puedes ver las opciones que hay para entrenarte. Así que díganme, ¿qué piensan? ¿Cómo podríamos comenzar a definir lo que es el argumento versus el énfasis? Sí, yo escuché una ilustración muy útil hace poco que estábamos justamente con varios directores de talleres de Simeon Trust debatiendo sobre esto y uno de ellos dio una ilustración que a mí personalmente me pareció muy buena. A ver si ustedes la consideran igual. Cuando pensamos en el proceso, podemos pensar como en un Lego, ¿no? En esas piezas que armamos. Entonces, la estructura son las piezas. Ahí tengo las piezas como separadas y tengo que empezar a armarlas para encontrar qué es lo que está comunicando ese Lego, que puede ser, por ejemplo, el halcón milenario, la nave de Star Wars. Entonces ahí está el énfasis. El énfasis es la nave espacial. Pero cuando pasas al argumento del autor, lo que estás diciendo es qué estás comunicando. Yo no estoy comunicando el halcón milenario. Lo que estoy diciendo es que esa es la nave más rápida de la galaxia, ¿no? Entonces mi mensaje o mi argumento es, o el argumento del autor en ese caso sería,
la nave del halcón milenario es la más rápida de la galaxia, pero es diferente al énfasis y es diferente a la estructura. Entonces, creo que es una ilustración muy útil. No sé cuántos los desconcentre Star Wars. Yo creo que nada, hay que explicarle a Alexis lo que son los Legos porque no llegaron a Cuba. Son como unos rompecabezas, Alexis, que armas que mantienen a mis hijos por horas ahí pegados. Te pudiera sorprender, Josué, de cuántas cosas sí han llegado a Cuba. No, creo que es una buena ilustración. Creo que es una buena ilustración. Yo creo que, y quizás si relacionamos el halcón milenario con la misión que tiene el halcón milenario, entonces vamos a llegar al argumento del autor. O sea, porque el halcón es esto que estas partes arman, pero ¿para qué se usa y qué es lo que quiere lograr? Ese es el argumento que el autor está haciendo. Él tiene un mensaje que está transmitiendo, pero tiene también ese mensaje, él lo está transmitiendo con un objetivo determinado de lograr un efecto en su audiencia. Entonces, ese es el argumento. O sea, ya yo entendí cuál es el mensaje, ahora necesito entender qué es lo que el autor quiere lograr con este mensaje. Y ese para mí es lo que diferencia un poco lo que es el énfasis de lo que es el argumento. Porque ya estamos hablando, por ejemplo, y si estamos, por ejemplo, en el discurso, miremos al discurso, porque esta parte sí es bastante clara en el discurso. Yo puedo ver fácilmente qué es lo que el autor quiere lograr con el mensaje que estás transmitiendo si yo encuentro que hay un imperativo en este pasaje. Si hay un comando, si el autor está diciendo hagan esto y me da las razones, me da la forma, me da todo este tipo de cosas que usualmente ellos nos dan, ya yo sé cuál es el objetivo que él quiere lograr. Por eso él me está diciendo esta idea. Entonces, pensemos en el argumento, por eso el argumento viene también, o sea, armamos esto y en el orden lógico de la hoja de trabajo es intentar ver cómo este contexto donde está el texto me influencia, indiscutiblemente me enriquece mi texto, a veces lo limita, a veces lo engrandece, a veces, o sea, el contexto puede hacer muchas cosas con mi texto, a veces lo ilustra, a veces fortalece, muchísimas cosas puede hacer y es el análisis que tenemos que hacer. Pero entonces ahí donde esto me lleva a cuando yo tengo todos estos elementos en mi mano, es decir, lo que él quiere lograr, lo que él quiere que su audiencia haga con esta información o este contenido o esta idea es esto. Y ese es el argumento que entonces yo puedo, la diferencia entre este argumento y este énfasis. Algo que también ayuda un poquito a retomar ese tema del argumento, y de hecho lo pongo a prueba con ustedes, es que yo muchas veces dibujo un barco, como la punta de un barco, y cuando les digo que cuando encontramos el énfasis, entendemos la dirección del barco, entendemos que no va hacia acá, que va hacia este lado. Y eso es el énfasis. Y luego después yo dibujo una línea y dibujo una isla. Y les dije, el barco va para acá porque acá está la tierra firme. Y digo, muchas veces el argumento es lo que está tratando de hacer. O sea, el énfasis te dirige el barco y el argumento es como esta isla que te está respondiendo la razón, el porqué o muchas otras cosas que hacen que se haga más robusta la intención de que el barco vaya hacia la derecha. No sé si me voy a entender. Y pienso un poco en cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Si vemos el contexto literario, lo que está antes y lo que está después, o incluso el contexto circunstancial de la situación de Pablo, la razón de que entrene a otros hombres tiene que ver con que a Pablo lo dejaron, con que después está Himeneo y Fileto, y que hay falsa enseñanza y se requiere a más hombres preparados para cuidar a la iglesia. Entonces no solamente es entrenar por entrenar, sino es entrenar ante una amenaza que hay inminente en la cultura o en el tiempo de Timoteo. Y por eso digo que muchas veces hace un poquito más robusto el énfasis de lo que normalmente tenemos. Cada vez me convenzo más de que el contexto sí o sí va a ser algo, sí, va a cambiar algo o va a mejorar, va a ampliar, va a iluminar el énfasis de alguna manera. Sin embargo, hay textos como por ejemplo los Salmos, en los que el contexto es muy poco, es decir, tenemos de pronto contexto bíblico, pero el contexto literario prácticamente no ayuda. El contexto histórico no se sabe exactamente quién o cuándo se escribió esto. Entonces ahí es posible que el énfasis sea más parecido al argumento del autor, pero si hay algo de contexto, por ejemplo, si en un salmo
el salmista está usando un texto del Pentateuco, posiblemente algo va a hacer, Lo hace más algo va robusto. a iluminar. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la utilidad de crear un argumento del autor para su audiencia? Como que hay veces que ya tenemos el énfasis y decimos, ya, ¿para qué vamos acá arriba? Vámonos directamente al evangelio y vamos a predicarlo. Si ya sé de qué trata, ya sé cómo aplicarlo, ya sé dónde ir. ¿Cuáles dirían que son los beneficios o las funciones de crear un argumento del autor para su audiencia pensando en la predicación? O sea, porque es un paso que no nos debemos de saltar. Yo creo que nos da la idea de cómo el autor está aplicando su texto a su propia audiencia. Y eso es nos va a abrir a nosotros también la primera avenida de cómo yo quiero, cómo voy a aplicar el texto a mi audiencia. Y aunque las audiencias son diferentes, aunque yo estoy 2000 años después de lo que pasó, o 3000 o 4000, lo que hace ocurrido, lo cierto es que la experiencia humana es la misma, el pecado del hombre es el mismo, las cosas o las experiencias por las cuales pasamos son similares. Entonces, yo creo que si yo tengo este objetivo por el cual el autor le escribió este mensaje, yo necesito hacer un paralelo entre las audiencias. La audiencia del autor, mi audiencia, no va a ser siempre igual. Por supuesto, hay muchas cosas que van a cambiar, sobre todo si estoy en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que ha cambiado la interpretación, pero siempre me va a ayudar a decir, ok, él transmitió este mensaje. O sea, de hecho, el Espíritu inspiró este mensaje con el objetivo de que su audiencia respondiera, hiciera lo que estaba haciendo con aquí. Entonces, esto me dice, yo creo que yo debería de enfocarme entonces en esto. Yo creo que de aquí, de este argumento del autor, puede salir nuestra aplicación primaria en el texto, porque se está derivando del énfasis del pasaje y del argumento que él tiene para su audiencia. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja, en que yo digo, bueno, esta es la manera principal en la que el autor lo está aplicando y me ayuda a mí a cómo yo puedo entonces aplicarlo primariamente a mi audiencia. Sí, yo agregaría que, y no sé si en Prédica Fiel estén haciendo alguna instrucción solo enfocada en argumento del autor, pero últimamente en los talleres he visto la utilidad de incluir algún ejercicio de argumento del autor en la instrucción de contexto, porque es justamente la forma en la que llegamos al argumento del autor. Es decir, argumento del autor no es algo que enseñamos en sí mismo, como un fin en sí mismo, como algo solo, sino que lo atamos mucho al contexto. Y yo diría eso, yo diría la importancia de establecer, así sea de una manera provisional o como una idea de cuál pudo ser el argumento del autor, es reconocer la utilidad del contexto. Porque creo que un problema que he visto en los talleres es que los participantes piensan que analizar el contexto es analizar detalles. Es como hice el trabajo de énfasis y ahora empiezo a revisar detalles del texto y cuentan cuál es el contexto, pero realmente no están pensando en, bueno, ese énfasis, cómo se ve impactado por el contexto. Entonces, cuando yo hago ese análisis de cómo el contexto impacta el énfasis, casi que inevitablemente salgo con una idea, ¿no? Salgo con, lo que el autor está queriendo decir es esto. Y ya sea que lo escriba o no, finalmente estoy pensando en términos del argumento del autor. Así que creo que la importancia del argumento del autor es básicamente la importancia del contexto. Algo que sí hemos hecho, Nico, es que en las preguntas de contexto siempre preguntamos cómo ese contexto te ayudó en el entendimiento mejor del texto que tienes delante. Y el lenguaje que estamos usando, ahorita que lo decías, a lo mejor no estamos haciendo no sé qué, deberíamos de ponernos de acuerdo sobre algo, pero a lo mejor no estamos haciendo una instrucción particular en argumento del autor para la audiencia, pero sí estamos tomando el autor para la audiencia. Es decir, así como la estructura te revela un énfasis, trabajar los contextos te hace argumentar, hacer un argumento del autor para su audiencia. Y de hecho creo que debería ser como el punto final de esa instrucción. Trabajamos un argumento, trabajamos un ejercicio y nos preguntamos cómo hacemos un argumento con los contextos que vimos del autor para su audiencia, ¿no? Reconoces naturalmente lo que decía Alexis, la utilidad del texto, es decir, ¿qué es lo que el autor quiere lograr con esto finalmente? Porque yo tengo una idea que es el énfasis,
pero si yo no sé a quién le está hablando, yo no sé en qué momento lo dijo, por qué lo dijo, pues no voy a entender cuál es su carga, cuál es su sentir, cuál es su intención con el texto. Yo creo que esa es la palabra clave, Nicolás, intención. O sea, ¿cuál es la intención del autor para poder poner esto? Y sí, o sea, cuando estamos pensando, por eso dijimos ahorita, la pregunta uno, lo que tengo que estar pensando es, cuando yo hago todo mi trabajo, yo necesito irme de esta pregunta con el énfasis del autor. En la pregunta 2, debería ir junto con la 3. Yo necesito irme con el argumento del autor, porque esa es la utilidad que tiene. Si no, es lo que pasa, la aislamos y queda como una cosa fuera de lo que está pasando. Por eso simplemente tomo mi énfasis, lo pongo en la lupa del contexto y digo, esta es la manera, este es el porqué, esta es la circunstancia, esto es lo que él está citando de otros lugares, y entonces eso me deja ver, me da más claridad para ver este es el argumento que le está haciendo entonces a su audiencia. Debe de terminar ahí, el ejercicio debería de terminar, ok, escribo ahora cuál es el argumento del autor. Y creo que a lo mejor ya lo mencionaron, solamente quiero que como enfaticemos esto, que es muy importante, porque yo creo que gran parte de la utilidad del argumento es hacer buenas aplicaciones. Creo que ya lo mencionó un poquito Alexis. Y pongo ejemplo, por ejemplo, en un entrenamiento que acabamos de dar en una ciudad, hablábamos sobre entrenar a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Y estábamos trabajando ese texto y alguien como aplicación decía, bueno, yo creo que aquí hay una aplicación muy importante porque toda la iglesia debe estar discipulando a alguien. Y yo le dije, ok, es importante que seamos de bendición para nuestros hermanos en el discipulado, pero usemos el contexto. ¿Quién era Timoteo? Era un pastor. ¿Por qué tenía que entrenar hombres fieles? Por el problema que había con los falsos maestros. Y empezamos a ver como el contexto que nos hizo entender que la acción de Pablo hacia Timoteo era algo más serio. Es decir, no es que todos, sino que el pastor que está preparado en la iglesia, parte de su labor debe ser entrenar a otros hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Esto no anula todos los textos que tenemos de ser de bendición para los hermanos ni nada de eso, pero entender el contexto de la carta, entender el contexto circunstancial de la carta, nos ayuda a elevar un poco la aplicación de este texto, que no es necesariamente hacia como un discipulado nada más, sino a entrenar a otros hombres que sean fieles para ser maestros dentro de la iglesia local, ¿no? Y si lo unes al contexto circunstancial, Pablo preso, listo para morir, listo para partir, pues también lo que estaba diciendo ahorita Nico, afecta el texto que tengo delante de mí tremendamente, porque le da una carga de esto hay que hacerlo, esto es una cosa que es primordial. O sea. Y que es cierto lo que dice Nico también, o sea, creo que finalmente de alguna u otra manera lo afecta. O sea, el contexto afecta el énfasis que teníamos, porque el contexto tiene más elementos que te permiten aplicar mejor el texto incluso, ¿no? Muy bien, pues espero que este tema del argumento haya sido de utilidad para todos los que nos escucharon. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Nos da gusto que pudieran estar con nosotros escuchando todos estos elementos que hemos estado hablando. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjala ahí. Está abierto para que nos digas lo que tú quieras. Alguna pregunta que podamos contestar en algún otro podcast. Pero este espacio es para predicadores, para pastores. Ese espacio es de ustedes y nos daría gusto escucharles. Nico, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta plática tan extensa sobre énfasis, sobre argumento y sobre las demás temas que vengan más adelante. Sí, Nico, gracias. Y espero que solo sea la primera vez, ¿eh? Perfecto, con gusto. Cada vez que me inviten, me encanta poder conversar sobre esto. Gracias, Nico. Gracias. Ahí estaremos entonces pendientes. Nos vemos en la próxima. Comparte este episodio con otros. Síguenos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en todas las plataformas ahí por donde estamos. Suscríbete y gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.